Al terminar esta clase, vas a tener una idea clara de cómo se diseña un plan de seguridad patrimonial que sí puede aplicarse en una empresa real. No me refiero a un documento bonito para guardar en una carpeta, sino a una herramienta de trabajo que ayude a proteger instalaciones, a las personas, a la información, los inventarios y continuidad operativa. Una creencia frecuente es pensar que un plan de seguridad consiste en juntar procedimientos, colocar algunas cámaras, contratar guardias y esperar que todo funcione. Ese enfoque suele fallar porque confunde presencia de seguridad con gestión de seguridad. Puedes tener vigilancia a las 24 horas y aún así operar con brechas graves si no existe análisis, responsabilidades, controles y seguimiento. Este tema importa porque muchas empresas han crecido más rápido que su estructura de protección. Cambian los horarios, aumentan los proveedores, se abren nuevos accesos, se integra personal temporal, se incrementa el flujo logístico y cuando la operación crece sin ordenar la seguridad, aparecen vulnerabilidades que nadie está mirando. En MXE Estrategia trabajamos con empresas que necesitan profesionalizar su seguridad patrimonial, evaluar riesgos, documentar procesos, capacitar equipos y convertir la seguridad en una función útil para la dirección. Por eso, en esta clase vamos a revisar el proceso completo paso a paso con un enfoque práctico. Quédate porque al final vas a poder distinguir si tu empresa tiene un plan real o si solamente tiene una operación de seguridad funcionando por costumbre. El plan no empieza con cámaras ni guardias, empieza con criterio. Cuando una empresa decide mejorar su seguridad, casi siempre la primera reacción es pensar en tecnología, vigilancia o más personal. Se piensa en cámaras nuevas, controles de acceso, alarmas, rondines, más radios, más credenciales o sistemas de monitoreo. Todo eso puede ser útil, pero no debe ser el punto de partida. Un plan de seguridad patrimonial comienza con criterio. Y criterio significa entender qué se requiere proteger, de qué se quiere proteger y cuál será el impacto real si algo falla. Sin esa claridad, la empresa puede invertir mucho dinero y aún así dejar sin atender los puntos más sensibles de su operación. Pensemos en una planta industrial. Tal vez la dirección esté preocupada por el robo de materiales, pero al revisar la operación se descubre que el riesgo más crítico está en el acceso de contratistas, porque entran herramientas, los vehículos y personal externo sin validación suficiente. En otro caso, un hotel puede creer que su mayor riesgo está en el robo a huéspedes, pero el diagnóstico muestra que la vulnerabilidad más seria está en áreas de servicio, almacenes y manejo de llaves maestras. El problema no es que la empresa no tenga seguridad. El problema es que muchas veces la seguridad está enfocada en lo evidente y no en lo importante. Por eso, el primer paso no es comprar, ni contratar o instalar. El primer paso es ordenar el criterio con el que se tomarán decisiones. Si este enfoque te resulta útil, te invito a suscribirte al canal. La intención de esta serie es ayudarte a pensar la seguridad patrimonial con una lógica profesional sin complicarla más de lo necesario. El segundo paso es definir el alcance. Esta parte parece sencilla, pero cuando se omite, el plan se vuelve confuso. Un plan de seguridad puede abarcar una instalación completa, un almacén, una cadena de sucursales, un centro de distribución, un hotel, una obra, una escuela o una operación logística. No todos los planes tienen la misma dimensión. Definir el alcance significa establecer qué áreas, qué procesos, qué activos y qué personas quedan incluidos. También significa reconocer qué queda fuera para no generar expectativas equivocadas. Por ejemplo, si una empresa diseña un plan para proteger su instalación, pero no considera transporte, proveedores o personal externo, debe quedar claro que esos riesgos necesitarán controles adicionales o un plan complementario. Aquí, muchas organizaciones cometen un error. Intentan hacer un plan demasiado amplio desde el inicio. Quieren resolver control de accesos, el CCTV, investigación interna, las emergencias, la protección ejecutiva, logística segura, la continuidad operativa y también la capacitación en un solo documento. El resultado suele ser un archivo extenso, difícil de leer y poco útil para la operación diaria. La solución es trabajar con alcance progresivo. Primero se define el perímetro crítico, después se identifican procesos prioritarios, luego se incorporan anexos, protocolos y controles específicos. Un buen plan no tiene que resolverlo todo en su primera versión, pero sí debe dejar claro qué protege y bajo qué condiciones. Un plan de seguridad patrimonial solo tiene sentido cuando parte de los activos, y aquí conviene ampliar la mirada. Un activo no es únicamente un equipo, una máquina o un inventario. También puede ser información, la continuidad operativa, personal clave, reputación, infraestructura, la mercancía en tránsito, la documentación sensible
o la capacidad de producción. Cuando una empresa no identifica bien sus activos, termina protegiendo lo que se ve y descuidando lo que sostiene el negocio. Esto ocurre con frecuencia en áreas administrativas, archivos, servidores, cuartos de control, almacenes secundarios, patios de maniobra, estaciones de carga, áreas de residuos, comedores, vestidores o zonas donde aparentemente no pasa nada. Te doy un ejemplo sencillo. Una empresa puede tener fuerte control en almacén principal, pero no tener control sobre las devoluciones. Puede vigilar la entrada de personal, pero no revisar adecuadamente la salida de herramientas. Puede proteger el área de caja, pero descuidar la información de clientes o proveedores. Cada activo tiene una forma distinta de exposición. Por eso, antes de diseñar controles, se debe elaborar un inventario de activos críticos. No se trata de hacer una lista interminable, se trata de identificar aquello que si se pierde, se daña, se manipula o se interrumpe, afecta la operación o genera consecuencias relevantes para la empresa. Este punto es clave porque más adelante cada protocolo, cada cámara, cada punto de control y cada responsabilidad deberá conectarse con un activo. Si no existe esa conexión, el plan empieza a llenarse de medidas que parecen útiles, pero no necesariamente reducen riesgos. Después de identificar activos, viene la evaluación de riesgos. Aquí no buscamos hacer un ejercicio complicado. Lo que necesitamos es comprender qué puede ocurrir, por qué podría ocurrir y qué tan grave sería para la empresa. Un riesgo aparece cuando una amenaza puede aprovechar una vulnerabilidad. La amenaza puede ser externa, como robo, intrusión o violencia en la zona. Puede ser interna, como abuso de confianza, manipulación de registros o extracción hormiga. También puede ser operativa, como errores de procedimiento, falta de supervisión, controles débiles o personal sin capacitación. La vulnerabilidad es el punto débil que permite que esa amenaza tenga oportunidad. Puede ser una puerta sin control, una bitácora que nadie revisa, cámaras sin ángulo útil, supervisores sin checklist, contratistas sin validación, rondines que se hacen por rutina o protocolos que existen pero nadie conoce. Aquí aparece una idea importante. No todo riesgo se resuelve con más vigilancia. Algunos riesgos se corrigen con mejor documentación, otros con capacitación, otros con rediseño del proceso, otros con tecnología y otros con supervisión. Por eso, evaluar riesgos antes de decidir controles evita gastos innecesarios y decisiones improvisadas. Si una empresa tiene muchos incidentes pequeños, no debe acostumbrarse a ellos. Los incidentes menores muchas veces son señales tempranas de una falla más grande. Un registro incompleto, una puerta que queda abierta, un visitante que entra sin autorización o una cámara que lleva semanas sin funcionar pueden parecer detalles, pero en seguridad los detalles repetidos se convierten en patrones. Una vez que tienes riesgos identificados, el siguiente paso es convertirlos en objetivos. Este paso cambia por completo la calidad del plan, porque evita que el documento se limite a describir actividades. Un objetivo de seguridad explica qué se quiere lograr. Por ejemplo, si el riesgo es ingreso no autorizado de personal externo, el objetivo podría ser asegurar que toda persona ajena a la empresa sea identificada, autorizada, registrada, acompañada cuando aplique y retirada del sitio conforme al procedimiento. Observa que ese objetivo ya orienta el diseño del control. No dice solamente vigilar accesos, dice qué debe lograrse. Si el riesgo es extracción no autorizada de material, el objetivo podría ser asegurar la trazabilidad de entradas, movimientos internos y salidas de mercancía mediante registros, validación de responsables y verificación aleatoria. Nuevamente, el objetivo obliga a pensar en el proceso, no solo en vigilancia. Cuando los objetivos están claros, el plan deja de ser una suma de órdenes y se convierte en un sistema. Cada persona entiende para qué existe su actividad. El guardia no registra por registrar, el supervisor no revisa por cumplir, el gerente no pide reportes por costumbre. Todos trabajan para reducir riesgos concretos. Aquí entramos a una parte fundamental. Un control aislado es frágil, una cámara puede fallar, un guardia puede distraerse, una puerta puede quedar abierta, una bitácora puede llenarse mal. Por eso, un plan de seguridad patrimonial debe trabajarse por capas. La primera capa suele ser física, incluye bardas, puertas, cerraduras, iluminación, señalización, barreras, esclusas o delimitaciones. La segunda capa puede ser tecnológica, con cámaras, alarmas, lectores, sensores o sistemas de monitoreo. La tercera capa es operativa, formada por procedimientos, rondines, registros, filtros, permisos y verificación diaria. La cuarta capa es humana, relacionada con capacitación, supervisión, conducta, disciplina y cultura preventiva.
No se trata de llenar la empresa de controles, se trata de que las capas se apoyen entre sí. Si una persona intenta ingresar sin autorización, debe encontrar una barrera física, un procedimiento de identificación, un registro obligatorio, una validación del responsable y, si es necesario, una evidencia tecnológica. Así, el sistema no depende de una sola persona o de un solo equipo. El error frecuente es poner controles sin integrarlos. Una empresa puede tener cámaras, pero nadie revisa grabaciones. Puede tener bitácoras, pero nadie las audita. Puede tener credenciales, pero se prestan entre colaboradores. Puede tener rondines, pero no hay rutas ni puntos de verificación. En esos casos no hay sistema, solo piezas sueltas. Un protocolo debe decir qué hacer en una situación específica, pero debe hacerlo de una forma que el personal pueda entender y aplicar durante la operación. Si el protocolo es confuso, demasiado largo o está escrito con lenguaje administrativo, probablemente no será útil cuando ocurra un incidente. Un buen protocolo responde con claridad qué activa el procedimiento, quién interviene, qué se verifica, a quién se informa, qué se registra, qué evidencia se conserva y cómo se cierra la atención. No necesita sonar sofisticado, necesita ser útil. Imaginemos un protocolo de acceso de contratistas. Debe explicar cómo se valida la autorización, qué documentos se revisan, cómo se registra la entrada, quién acompaña al contratista, qué áreas puede visitar, cómo se controla su herramienta y cómo se confirma la salida. Si el protocolo solo dice controlar acceso de contratistas, no sirve. La operación necesita pasos claros. También se deben definir protocolos para incidentes, por ejemplo, para el robo, para una intrusión, para la alteración de sellos, conflicto con personal, para un hallazgo de objeto sospechoso, falla de CCTV, para una pérdida de credencial, una emergencia médica o intento de ingreso no autorizado. Cada protocolo debe estar conectado con registros y responsables. Un plan puede estar muy bien diseñado y aún así fallar si no define responsables. En seguridad patrimonial, la ambigüedad es peligrosa. Cuando todos creen que alguien más debía revisar, nadie revisa. Cuando nadie sabe quién autoriza, se improvisa. Cuando no queda evidencia, no se puede comprobar si el control funcionó. Por eso, cada actividad del plan debe tener un responsable operativo, un responsable de supervisión y, cuando aplique, un responsable de autorización. También debe existir una evidencia mínima. Esa evidencia puede ser una bitácora, un formato, una fotografía, un registro digital, una grabación, un folio, un correo de autorización o un reporte de incidente. La evidencia no debe verse como carga administrativa, debe verse como memoria operativa. Permite reconstruir lo ocurrido, corregir desviaciones, capacitar al personal y demostrar cumplimiento. Sin evidencia, la seguridad se vuelve opinión. Con evidencia, la empresa puede tomar decisiones. Este punto conecta directamente con la profesionalización del personal. Cuando un guardia, supervisor o coordinador entiende qué evidencia debe generar, empieza a trabajar con trazabilidad. Y la trazabilidad es una de las diferencias más claras entre una vigilancia básica y una seguridad patrimonial gestionada profesionalmente. Un plan no termina cuando se redacta. De hecho, ahí apenas empieza. La implementación debe supervisarse porque la operación cambia todos los días. Cambian los turnos, cambian los riesgos, cambian los proveedores, cambian los puntos débiles y cambian las prioridades del negocio. La supervisión permite verificar si el plan se está cumpliendo. La auditoría permite evaluar si el plan sigue siendo efectivo. La mejora continua permite ajustar controles antes de que una falla se convierta en incidente grave. Un error común es revisar el plan solo después de un problema. Esa es una reacción tardía. Lo correcto es programar revisiones periódicas. Puede ser mensual para indicadores operativos, trimestral para cumplimiento de controles y semestral para actualización de riesgos. La frecuencia dependerá del tamaño y exposición de la empresa. También conviene medir indicadores sencillos, por ejemplo, incidentes por tipo, cumplimiento de rondines, hallazgos de supervisión, fallas de CCTV, registros incompletos, tiempos de respuesta y recurrencia de desviaciones. No se necesitan indicadores complicados para empezar. Lo importante es medir lo que realmente ayuda a decidir. El documento final debe ser claro, ordenado y útil. Debe poder leerlo un gerente para entender la estrategia, pero también debe poder usarlo un supervisor para ejecutar la operación. Esa doble utilidad es importante. Si el documento solo sirve para dirección, se queda lejos del campo. Si solo sirve para operación, puede perder visión estratégica. Una estructura funcional puede iniciar con el propósito del plan, alcance, activos protegidos, análisis de riesgos, objetivos de seguridad, controles, protocolos, responsables, evidencias, indicadores, plan de capacitación y proceso de revisión.
Cada empresa puede ajustar la estructura, pero no debería perder la trazabilidad entre riesgo, control y evidencia. También es recomendable separar anexos operativos, por ejemplo, formatos de bitácora, checklist de supervisión, rutas de rondín, directorio de emergencia, matriz de escalamiento, catálogo de incidentes, instructivos de CCTV y criterios para control de accesos. Así, el plan principal se mantiene legible y los anexos facilitan la implementación. En MXC Estrategia solemos insistir en algo: la seguridad patrimonial no mejora porque el documento sea extenso, mejora cuando el documento ayuda a que las personas hagan mejor su trabajo. Esa es la prueba más sencilla. Si el personal lo entiende y lo puede ejecutar, el plan tiene valor. La implementación requiere acompañamiento. No basta con entregar el documento y pedir que se cumpla. El personal necesita capacitación, explicación, ejercicios, supervisión inicial y ajustes. Cuando un plan se impone sin preparar a quienes lo van a ejecutar, aparecen resistencias naturales. Por eso conviene iniciar con una implantación controlada. Primero se explica el propósito, después se capacita a responsables, luego se prueba el procedimiento en condiciones reales, se identifican dudas, se ajustan formatos y se corrigen puntos confusos. Este proceso evita que el plan nazca desconectado de la operación. Una buena práctica es elegir uno o dos procesos críticos para iniciar. Por ejemplo, control de accesos y entrega-recepción de turno. Si esos procesos se estabilizan, después se avanza hacia rondines, incidentes, proveedores, salida de materiales y auditoría interna. La implementación gradual suele dar mejores resultados que intentar cambiar todo al mismo tiempo. Si llegaste hasta aquí, ya tienes una visión mucho más completa de lo que implica diseñar un plan de seguridad patrimonial. No se trata de llenar formatos ni de comprar más equipos. Se trata de construir un sistema que conecta activos, riesgos, objetivos, controles, responsables, evidencias y mejora continua. El siguiente paso para cualquier empresa es revisar su situación actual con honestidad. Preguntarse si los riesgos están identificados, si los controles responden a esos riesgos, si los protocolos son claros, si el personal está capacitado y si existen evidencias que demuestren que la seguridad realmente se cumple. Si quieres profundizar, puedes visitar mxestrategia.com y descargar el recurso gratuito de seguridad empresarial. También puedes agendar una asesoría sin costo para revisar el nivel de seguridad patrimonial de tu empresa y detectar oportunidades de mejora con una mirada profesional. Te invito a suscribirte al canal, compartir esta clase con alguien que tenga responsabilidad sobre una empresa o una operación de seguridad y dejar en comentarios cuál consideras que es el punto más débil en la mayoría de las organizaciones: el análisis de riesgos, los protocolos, la supervisión o la capacitación del personal. En la pantalla final te dejo el siguiente video de la serie y también te dejo la lista completa de reproducción para que sigas avanzando paso a paso.